Saludos a todos, sean todos bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, continúo haciendo este contraste entre el Corán, en la obra de Eleazar y proyectando todo este conocimiento hacia la actualidad, ¿no? A ver las causas del sufrimiento humano y cómo no estar en el desconocimiento o la ignorancia y evitar el sufrimiento, ¿no? Entonces, seguimos con esta frase del Corán en este surra titulado La pluma. El verso 45 dice, les concederé un largo plazo, pues mi estrategia es sólida. Esa estrategia sólida y ese largo plazo es la Bibele, ¿no? Que hizo escribir Dios Todopoderoso a Dios B en Biblos hace ya más de 10.000 años, ¿no? Y ese es el plan de Dios ante la maldad de los payos, ¿no? Si vemos antes de los hechos de la muerte de María, Dios B tenía un margen de acción más amplio, ¿no? Estaba a su libre albedrío, ¿no? Tenía una misión aquí en la tierra que consistía en acabar con la hegemonía de los payos y analizar ciertas cosas de las relaciones como un laboratorio social, o ver cómo se comportaban las razas y eso, cuando convivían. Eso cambió luego de la muerte de María, ¿no? Y ya su acción se vio limitada a lo que estaba escrito en la Biblia, ¿no? Tenía que resurgir como Alejandro Magno, tenían que pasar tantos años y después resurgir como el Mesías, tenía que vivir lo que vivió cuando vivió como Alejandro Magno, tenía que padecer lo que padeció y lo que vivió cuando vivió como el Mesías, porque es el plan de Dios, ¿no? Es lo que a Dios ve, él se dio cuenta que le hacía falta, ¿no? ¿Y cómo se dio cuenta de esa falencia? Porque permitió que los payos acabaran con la vida de su hija, ¿no? De Mistato, de María. Entonces le dijo, bueno, este es el plan, ahora tienes que recorrerte y esto es lo que te hace falta a ti para entender ciertas cosas que necesitas para ser Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, esa Biblia o ese recorrido de los veleos es una especie de enseñanza y de enseñanza también castigo, ¿no? Y en eso está Dios B y están sus descendientes, todos sus hijos. Que efectivamente todos son hijos, la gente de raza blanca son hijos de Dios B, ¿no? Que fue ese humano macho que llegó o su simiente, la simiente que llegó de él con esas tres mujeres, ¿no? Con esas tres hembras, esas tres diosas, María, Marta y Margot. Bueno, entonces ya en el capítulo anterior vimos cuáles eran las condiciones, ¿no? ¿Qué pasa con esos B que tenían que hacer, cómo podían redimir. Y ahora vamos a hablar de la contraparte, ¿no? Porque ante ese plan de la Bibele, los payos idearon sus planes también, ¿no? Y que tenían como objetivo, pues, frenar a Dios, ¿no? Obstaculizarse a los planes de Dios y haciéndolo con toda la maldad y toda la astucia del caso, ¿no? Entonces, obviamente, en esa agenda o ese plan de acción va a generar sufrimiento constante a los veres en ese momento en que están mestizados, y con el mestizaje también van a generar más esas agendas de ese tipo que buscan establecer un poder, pero que solo se beneficie el poder sin importarle más nada, pues también van a causar un inmenso sufrimiento a toda la humanidad, ¿no? En todo el transcurrir de los tiempos. Entonces, esos planes ante Dios surgen. Esos planes ante Dios surgen con el resurgir de Alejandro Magno, ¿no? Porque antes de eso, los pares, los emperadores, ¿no? Ellos, bueno, después del golpe, resurgieron su imperio nuevamente en Cádiz, y ese imperio duró cerca de 6.000 años. Bueno, si tú le ibas allá al emperador a decirle, no, es que resurgió Dios Bey, no creyeron en eso, ¿no? No creyeron que Alejandro Magno fuera eso, no creían en lo que estaba escrito en la Biblia, ¿no? Eh, no creían. Pero resurgió el Dios B tal cual como estaba escrito en la Biblia, y eso les costó que perdieran su imperio, ¿no? Y les costó perder tierras por ellos tenidas como muy apreciadas, esas tierras de la península, por más de 2.000 años, ¿no? Entonces ellos, luego de que les sucedió eso, dijeron, bueno, esto no nos va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces trazaron una agenda, ¿no?
Entonces vamos a leer en qué consiste esa agenda, y es una agenda que genera sufrimiento a la humanidad, ¿no? En cantidades abismales. Entonces dice, tras haber criticado la acción de Dios Todopoderoso, calificada por ellos como obra de loco, los padres hicieron un giro de 90 grados inventando por primera vez en esta tierra el ateísmo. Esta era la baza que ahora iban a jugar. Explicarían que Dios Todopoderoso no existe y que el Mesías es un puro cuento de los veres, con el propósito de asustar a las gentes ignorantes y sencillas de los pueblos. El paganismo acababa de inventar la más eficaz arma contra el Dios B, para cuando aparezca nuevamente en la tierra. Esta nueva manera de pensar, ideada en Roma y Atenas tras la muerte de Alexander, sería la negación misma de la existencia humana, la negación de la propia vida, la negación de los globos habitados por los demás humanos, incluso los payos, la negación de la raza blanca superior, que uno a uno subió tantos y tantos peldaños de su largo camino, de los cientos de milenios de los años actuales de esta tierra, para descubrir muchos de los secretos de las formidables ciencias del universo sin límites y sin fin que el Sal de Roselle en suma manera le gustó conocer. Bueno, esta agenda del ateísmo crea sufrimiento en el sentido de que para que volver a la gente ateo tenían que desaparecer a toda la gente que no tuviera, o sea, que se mantuviera firme en la creencia de Dios B. Entonces esto genera sufrimiento directo, ¿no? Con la eliminación de esas personas creyentes en Dios. Ahora, los que por el pasado tiempo dejan de creer, que pierden su esencia, ¿no? Pierden o sea, le implantan un cuento que no es, o sea, que es la mentira, ¿no? Que es el engaño, ¿no? Entonces dice, el paganismo inventó el ateísmo a fin de que la gente se olvidara totalmente de la fatal llegada del Mesías, creando un ambiente tal de múltiples y diferentes pensamientos con hipotéticas soluciones utópicas, que al aparecer Dios nadie le reconociera y mucho menos creería una sola palabra de cuanto dijeran. Listo, entonces esa es la gran parte del plano del ateísmo. Ahora también la actitud de esos poderosos también permeó en la forma de vida de toda la humanidad, y fue de la siguiente manera. Teniendo en cuenta las amenazas que había en la Bibele, ¿no? De esa desaparición de los payos, y como esos payos que están enfrentados a Dios, pues no esperan redención de Dios, no esperan perdón de Dios. Ellos quieren hacer su ley, ¿no? Y vivir a su manera. Entonces dice, ante el fatídico porvenir ofrecido por los veres en su Bibele, los pares y lores piensan que mientras es mejor sacar el mayor partido posible a la vida aún faltándoles por conocer, incluso a partir de Roma deciden abandonar las creencias en Ra y ciertas tonterías creadas en Egipto, pues harto demostrado era que resultaban inoperantes frente a la bastante superioridad dialéctica de los veres. Ahora se dedicarían solo y exclusivamente a los placeres carnales y materiales, pudiendo disfrutarse en una sola vida en esta tierra. Tal manera de pensar y obrar sería el motor poniendo en funcionamiento el modo de vivir de las generaciones futuras. Pero en parte, entonces, eso que surge desde la punta de la pirámide, desde la cabeza, esa forma de entender la vida, de que no hay mañana, disfruta el presente, ¿no? Al máximo, pero el máximo es un máximo que te lleva hasta la autodestrucción misma, ¿no? Porque vas a abusar de los placeres, vas a tener una mentalidad voluptuosa, ¿no? Pero en fin, es la forma que ven la vida de esa gente que está arriba, y eso ha permeado hasta abajo, ¿no? Y eso, que esa forma de pensar, eso es un motor de sufrimiento. Eso es un motor de sufrimiento porque le dice a la gente, bueno, tienes que conseguir poder, conseguir dinero, aunque consiguiendo ese poder y ese dinero se te vaya la salud, ¿no? Y luego eso disfrutarlo comiendo cosas costosas, que usualmente las sustancias costosas son las más perjudiciales, ¿no? Porque lo más costoso es unos gramos de droga, ¿no? Porque te van a pegar viajes y vas a tener disfrutar las sensaciones de no sé qué cosa, de no sé. Entonces se te va a terminar yendo la vida rápidamente, y esto genera un sufrimiento mortal, ¿no?
Listo. Entonces, ¿cómo mantienen esas agendas por los milenios de los milenios? Bueno, escribiendo, como escribe la gente normal, como siendo que como siempre están en el poder, los libros de ellos nunca nadie los quema, ¿no? Y como tiene 2000 años, más de 2000 años Vaticano, ahí están las instrucciones todavía que escribieron los primeros curas, ¿no? ¿Y quién las va a quemar? Ve a quemarlas hoy, nadie podía quemarlas. Entonces, dice, no obstante, cuidadosos de porvenir de sus descendientes, crean verdaderas cátedras de enseñanza para los futuros pares y lores, referente a cómo deben actuar luego de que sus cuerpos hayan dejado de funcionar al objeto de alcanzar la segunda vida migratoria en un cuerpo humano ovulario con alma primicia original, empleando el sistema de Locamuts, que es pesadilla, ¿no? Que es casi como pasa, adi, iya, o sea, pasa la inteligencia del muerto, el cual disturbia por reacción invertida los negativos fotomagnéticos de la memoria. Para aprender todos los secretos de la transmigración de las almas, los estudiantes son así reunidos en grandes edificios fortificados, donde residen completamente separados de la vida pública. Estudian y a veces practican en el más riguroso de los secretos. Solamente salen de las fortalezas casi siempre inexpugnables, emplazadas en lo más alto y escabroso de las montañas para ejercer los principales cargos directivos en asuntos políticos, económicos y militares. Entonces, además de que escriben y de lo que ellos escriben, nadie lo quema, tienen conocimiento de las técnicas que permiten la transmigración de un alma, ¿no? Entonces, con eso pueden prolongar sus existencias, ¿no? De 400, 500, 600 años. Entonces, de esa manera se mantienen esas agendas. A la gente no le enseñan nada de esto, a la gente le enseñan, por ejemplo, en la India, para allá para el oriente, que hay como parte de ese conocimiento, es que recojan el espíritu en un solo punto del cuerpo, ¿no? Pero ese es un proceso que tendría que tener como objetivo, o sea, resurgir en la realidad, no fundirse en Brahma, que es morir, ¿no? Listo, entonces vamos a ver este pedazo que nos trae hasta la actualidad, dice. Entonces aquí están hablando de que pudiendo admitir que porque pudiera ser cierto esto del segundo golpe, de la llegada del Mesías, no tienen reparo, sin embargo, en proclamar que las afirmaciones de la Biblia es demasiado fantásticas y por lo tanto Jesús se las habría inventado. De todos modos, por si efectivamente Jesús tuviera un día este poder, o sea, poder de destruir la tierra, puesto que la Biblia aseguraba que por aquel entonces la nación más poderosa de la tierra, o sea, en aquel entonces están refiriéndose ahora, habría adquirido un gran desarrollo económico, científico y militar como colofón de la era carbonífera. El colofón es la parte final y la parte más alta de un proceso. Entonces, aquí Eleazar está diciendo que la época carbonífera está muerta, ¿no? Las energías fósiles, eso está muerto. Eso lo han explotado tanto que ya no está disponible, que no tiene disponibilidad. O sea, que es una energía que ya está muerta en el sentido de que para poder aprovecharla necesitas gastar cada vez más energía y se va acercando a ese radio de 1 a 1. O sea que para obtener un barril de petróleo tienes que consumir un barril de petróleo en extracción. Entonces en ese momento está muerta aunque todavía haya, ¿no? Entonces dice Carbonífera, ellos, los pares y lores, serían capaces de volver a construir naves espaciales para regresar a su tiempo a las Paleides, salviendo así el terrorífico juicio final de las naciones y de los pueblos. O sea, algo que llega hasta hoy, en el sentido de que en parte ese boom o esa explosión de ese consumo de energía tendría como propósito, si no se habían olvidado de todas estas advertencias de la Biblia, desarrollar la tecnología hasta tal punto que pudieran otra vez tener las naves para escapar de la Tierra, ¿no? Y aquí vemos la descripción que Eleazar hace de humanoide. Dice, los que reniegan de él o niegan su existencia, aunque esté ante sus narices, reniegan puramente y simplemente de sus orígenes, de sus padres, de sus muertos, sabedores ya de la verdad de la vida, de sus tierras de origen, del color de su piel, de su sangre y de todos cuanto representa sus propias gentes y personas. Esas gentes jamás conocerán la segunda vida, pues al haber renegado de su condición de hombres, ya no son, a lo sumo,
más que desafortunados humanoides. Que vamos a ver una agenda, ¿no? Esta es como una agenda que tenían estos pares contra Dios, ¿no? Los pares sabían que para destruir la obra de los Veres se necesitaría emplear las siguientes armas y procedimientos. Entonces, esto es una agenda. Entonces, así se escriben las agendas de esta gente, ¿no? La agenda del sufrimiento. Dice, secuestro y destrucción de todas las viveles de las antiguas escrituras. Mestizaje masivo de la gente de raza blanca. Y en otro capítulo veremos por qué el mestizaje causa sufrimiento. Creación más allá de que es un pecado, ¿no? Creación urgente de las religiones herejes y construcción de un chisme. Propagar el alcoholismo en la juventud masculina. Crear nuevas fiestas herejes y paganas y favorecer las existentes. Prohibición del ejercicio de la medicina o cualquiera que no fuera médico o curandero. Prohibir llevar o tener puesto. Bueno, está favorecimiento de la homosexualidad en la clase burguesa y la prostitución en el pueblo. Bueno, estas agendas son agendas